fundamental también tener en cuenta cómo deslizar el vendaje sobre la piel, como ya hemos explicado, ¿cierto? Es más cómodo hacerlo de esta manera que hacerlo de esta manera para poder deslizarlo, porque se hace un poco más inconveniente al deslizar el vendaje. Y además de eso, pues como recomendación general, usar espada de harapo, ¿cierto? O tela adhesiva cuando se utilice elástico y micropore cuando se utilicen vendajes de tela, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una férula, siempre debemos revisar los puntos de pliegue y los puntos proximales y distales que pueden estar generando presión o molestias en el paciente. Entonces, digamos en esta férula palmar corta, vamos a mirar que el pulgar en este punto pueda tener buena espacio de movilidad y que el paciente no le incomode generar la flexión y extensión del pulgar. También a nivel de la unión metacarpofalángica, ¿cierto? Que haya un buen acolchado, ¿sí? Retraemos la férula, el algodón para que genere un buen acolchado y que el paciente pueda generar flexión y extensión de la metacarpofalángica. Y a nivel proximal, que la punta de la férula no se exponga, ¿sí? Que esta punta no esté exponiéndose, maltratando la piel del paciente, sino que esté bien cubierta por el vendaje y por el algodón, de tal forma que la podemos acondicionar y que el paciente pues quede cómodo y no le genere puntos de presión. ¿Listo? Ahora, a la hora de hablar de otros tipos de inmovilizaciones, es importante que tengamos en cuenta qué vamos a encontrar en el mercado para poder utilizar en los pacientes. Muchas gracias por tu ayuda. Vamos a encontrar entonces en la siguiente diapositiva que ese vendaje de yeso nos va a permitir hacer yesos cerrados o férulas. Con respecto al yeso, las férulas es lo más indicado porque nos permite cubrir un porcentaje de la circunferencia de la extremidad sin cubrirla toda, no teniendo riesgo de síndromes compartimentales, y además de eso es más fácil, más económica y permite una acomodación de los tejidos y los vendajes al edema, mientras que los yesos cerrados cada vez vienen más en desuso porque son yesos que pueden presentar problemas de síndrome compartimental, úlceras, se usan para fracturas definitivas que hay que vigilar muy estrechamente, incluso si se pueden deteriorar más, y el paciente no es fácil vigilarlo porque estas estructuras requieren de sierras especiales para retiro, mientras que las férulas se pueden retirar simplemente con las manos sin ningún aditamento especial. Ahora, también se encuentran en el mercado yesos plásticos, por así llamarlo. Son polímeros que se utilizan, esta es una marca Delta Plus, pero hay muchos en el mercado, que se utilizan para generar una inmovilización que son resistentes al agua. El yeso, la venda de yeso no es resistente al agua. Si se moja, se deteriora y se daña y se afloja. Estos yesos son resistentes al agua y tienen ciertas ventajas. Entre esas, digamos que la más principal es eso. Pero estos yesos son muy costosos, requieren el uso del vendaje de algodón, pero no es un algodón convencional, sino que usan un polímero plástico en la piel. Y este polímero plástico también es muy costoso. Y es el que se debe usar para este yeso. He visto que algunas personas utilizan el algodón y este yeso, lo cual no es como muy correcto, porque si estamos ofreciéndole al paciente una ventaja de usar un yeso plástico que se puede mojar, pero le metemos un algodón que no se puede mojar, no estamos haciendo nada. Habría que usar el material especial, el polímero especial que va adherido a la piel, que aísla este yeso. Este yeso es más rígido, es más costoso y no permite tanta moldeación, por así llamarlo, para que yo pueda mantener una fractura en un punto. Una vez, y otra cosa importante, una vez usted rompe este empaque, el yeso se fragua muy rápido. Entonces, digamos que es una posibilidad en el mercado, se ha visto y requieren las sierras para poderlo retirar. También se pueden hacer férulas con este yeso, es una posibilidad, incluso hay veces vienen integradas el vendaje de algodón sintético más la venda, que también se ven en el mercado comúnmente y se podría usar, pero como les digo, es de alto costo y digamos que tiene ciertos problemas. Cuando se mojan estos yesos, la idea es secarlos con un secador, ¿sí? Ponerle secador encima para que el paciente pues, no ande con mucha humedad acumulada. En casos de fracturas o de lesiones cutáneas, uno no recomendaría mucho el uso,
si hay lesiones abiertas, pues porque la humedad no contribuye a la cicatrización y no es muy controlable. En la siguiente diapositiva vemos el uso y la comercialización de férulas impresas en 3D. Eso es última tecnología. Hay mucha gente que está usando, más que las impresoras 3D ya están al alcance casi que de todo el mundo. Pero estas férulas pues tienen ciertas indicaciones. No son las férulas indicadas en fracturas agudas porque su vigilancia, su adherencia a los pacientes, muchos creen que son de juguete, se las quitan, se las ponen cuando quieren, no tienen muy buena adherencia, hacen una función más estética que funcional. Entonces yo diría que hay que ser muy vigilantes con este tipo de férulas. Además son más costosas que los yesos plásticos y para su consecución tienen que ser a medida, casi que a medida. Entonces yo tengo una fractura hoy y la inmovilizo en 7 días, pues no tiene ninguna aplicabilidad. Para eso le pondría un yeso convencional y pues ya haría la inmovilización. Es gastar más costos en ese sentido. ¿En qué se utilizaría? Ya en casos muy específicos donde quiero inmovilizar ciertas articulaciones para darle reposo a la articulación, para manejar la parte tendinosa o elasticidad, que tendría unas indicaciones diferentes, no en un evento traumático agudo. Lo siguiente es hablar de las inmovilizaciones blandas y articuladas. De esto hay un sinnúmero de posibilidades a la hora de recurrir al mercado a una alternativa de inmovilización. Hay brace y hay inmovilizadores similares al Sarmiento, al yeso de Sarmiento, brace articulados de rodilla, los Walker, los brace articulados de codo. Digamos que en este tipo de inmovilizaciones se utilizan más para la parte ligamentaria, más para las instabilidades crónicas, más el paciente que ya pasó la fractura o ya pasó el trauma agudo y lo voy a empezar a rehabilitar. Entonces utilizo estos sistemas articulados según la indicación de cuánta movilidad articular le voy a dar progresivamente de acuerdo a las necesidades. Pero esto como evento traumático agudo óseo está muy debatido. Digamos que el más que usaríamos es el brace de tobillo, que es rígido, pero los pacientes se lo quitan para bañarse, los pacientes hay veces no hacen buena adherencia, se lo quitan porque es muy feo, entonces quedan entre ellos también acomodar el sistema de inmovilización a la necesidad y a las características del paciente. Es fundamental eso. Listo. ¿Por qué es importante que el fisioterapeuta entienda todos estos conceptos y los integre a la hora de enfrentarse al paciente? Puede que ustedes no vayan a hacer una inmovilización, pero tienen que saber cuándo están buenas, cuándo están malas, cuándo está fallando, porque este yeso se mueve un poco, porque esto está tan rígido, porque se mojó, hay que cambiarle un vendaje, cómo pongo el vendaje, qué puntos debo vigilar en los puntos de presión de las férulas. Este es el caso de una paciente que me llegó a mi consulta, donde la mamá con los mismos vendajes le hizo este tejido y esta férula y este cabestrillo a la paciente. Miren el cuidado que puede tener un paciente con una férula bien puesta y explicándole a la familia todos los pormenores y los cuidados que se deben tener con una férula, ¿sí? Pero también llegan otros casos. Miremos en el siguiente. Este fue un caso de un paciente que le pusieron un yeso cerrado y se lo pusieron hasta el medio pie, cosa que no se debe hacer. Liberaron el talón para liberar puntos de presión, cosa que no se debe hacer tampoco. Tiene puntos de presión a nivel del tendón de Aquiles en la inserción y pues lo llenan de mensajes como siempre se hace, yendo hasta más abajo del medio pie, generando también un punto de fulcro de presión en la pierna. Mejor dicho, este paciente ya se está empezando a ulcerar y hubo que retirarle esto casi que de inmediato para poder poner una férula indicada, que en este caso pues ya era nada suropédica. Casos se ven de todos los tipos. Este paciente nos llegó también en el Hospital Infantil en Bogotá con una particularidad. Miren lo importante de conocer las propiedades de los vendajes y de los yesos. Este paciente le pusieron primero, en vez de algodón, una venda elástica apretada. Y posterior a la venda elástica le pusieron un yeso circular, lo que empezó a generar un síndrome compartimental inicial, digamos unos cambios iniciales de edema. Llevaba 2 días llevaba 1 día y medio con esta inmovilización del codo, una posición que no es anatómica del codo. Además se ve el edema comparado en las 2 extremidades y ya estaba empezando a hacer flictenas en el pulgar. Si lo observan, ya se estaba empezando a ampollar.
Este paciente obviamente ya tenía signos de parestesias en la mano, llevaba dolor, consultaron porque habían ido donde un sobandero que le puso este vendaje y le puso este yeso porque tenía una fractura supracondilia en el codo. Entonces es importante que ustedes detecten estas alteraciones y sepan cómo inmovilizar los pacientes y cómo se deben abordar este tipo de lesiones y a qué materiales se están enfrentando a la hora de poner los vendajes, ¿sí? Ojalá todo fuera así, todo fueran yesos de última tecnología, ojalá todo fuera el yeso de la mejor calidad, pero estamos, digamos, en un ambiente donde podemos encontrar de todo en nuestra consulta y hay que saberse enfocar y hay que saberse dirigir al paciente y prevenir lesiones que pueden empeorar un estado clínico previo. Es decir, pasar de una fractura hidroficiaria, una fractura en manejo ortopédico simple, a una úlcera que genere presión, que genere infección, que genere defecto cutáneo, que lleve a colgajos, sería una catástrofe. Entonces, esto hay que evitarlo sabiendo qué materiales vamos a emplear en las inmovilizaciones. Muchas gracias.